Mis amados hermanos, hermanas, en esta hora quiero darles a conocer la bendita palabra de Dios. El mensaje que traigo ahora, espero que sea de bendición para cada vida, para cada corazón. Y la palabra de Dios está basada allá en Primera de Tesalonicenses 5:18. Dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Pablo escribe a los hermanos de Tesalónica, pero Pablo escribe en griego. El milagro que yo miro aquí, que yo veo aquí, es de que este hombre escribe en griego. ¿Y cómo llega a nosotros la bendita palabra de Dios en nuestro propio idioma español? Y la palabra de Dios se tradujo en muchos idiomas, mis amados hermanos. Yo veo ahí un milagro que fue para nosotros una bendición, es para nosotros una bendición, como fue una bendición para los antiguos, para aquellas iglesias que ya no existen. Pero esta iglesia militante que todavía está aquí y nosotros somos parte de la iglesia, es para nosotros la palabra. Dice Pablo, den gracias a Dios en todo. En circunstancias difíciles tenemos que darle gracias a Dios. Yo estuve postrado 3 meses, 20 días, después que me operaron de la catarata en mis ojos. No agacharme, no levantar cosas pesadas, que no me pegara el sol. Yo agradezco mucho a mi esposa, a mis hijos, a mi nuera, que estuvieron atentos, me ayudaron. De mucha bendición fue la presencia de ellos en echarme la mano en los momentos más difíciles de mi vida. Y yo daba gracias a Dios por la situación en la que yo estaba viviendo. Una hermana de muy lejos me habló por teléfono. Hermano pastor, hermano Ricardo, estoy orando por usted. Le dije gracias, pero luego me preguntó, hermano, ¿está usted desesperado? Yo le contesté, hermana, no, yo no estoy desesperado, porque el día que yo me desespere, yo pierdo la fe. Así es que yo no me desespero. Y hermanos, la virtud que yo tengo, porque ya leí la palabra y estudié este bendito libro, de que hay que darle gracias a Dios en todo, en cualquier situación que nos encontremos, como ahora que estamos encerraditos por la pandemia, por el COVID-19, ese virus malévolo. Estamos encerrados, guardados, pero aquí aprovechamos entonces a bendecir el nombre de Dios, agradecerle al Señor, pues por lo que estamos viviendo, por lo que estamos experimentando. Mis amados hermanos, hay algunos personajes que quiero mencionar, como Pablo y Silas, allá en Filipos. Ellos estaban ministrando en algunos lugares y por ahí iban varios días. Sucedió de que iban por ahí con algún grupo de personas, pero por ahí siempre venía una muchacha elogiando a Pablo y a Silas, preponderando a estos siervos de Dios. Decía ella, estos siervos eminentes, estos grandes predicadores, siervos del Altísimo. A Pablo no le pareció. Se acercó Pablo y reprendió el espíritu maligno que había en ella. Había en esa muchacha un espíritu de adivinación, y lo reprendió, y el espíritu aquel salió al instante. Pero una cosa tremenda, escuchen esto: atrás de esa muchacha
habían ciertas personas que negociaban con el trabajo que la muchacha hacía. Automáticamente el negocio por ahí se quebró para estas personas. Entonces, enojados, convocaron a los magistrados, y los magistrados le hicieron caso a estos señores. Ordenaron los magistrados a las autoridades aquellas que golpearan a Pablo y a Silas, y el pueblo mismo se agolpó contra ellos. Los golpearon con varas y ordenaron los magistrados que los metieran a la cárcel hasta lo más adentro del calabozo. Les colocaron cepo, grillos, los encadenaron. Pero dice la palabra que a medianoche Pablo y Silas oraban a Dios y cantaban himnos al Señor, y los presos les oían. Mi pregunta: ¿se puede alabar a Dios en medio de sufrimientos? ¿Se puede darle gracias a Dios en momentos difíciles? Cuando la economía está así como quebrada en estos tiempos, cuando algunas personas han sido despedidas de su trabajo, ¿se le puede dar gracias a Dios por eso? Si al pastor Ricardo Nieto Peña le diagnostican, un ejemplo, que tengo cáncer en el estómago, ¿estaré yo dispuesto para darle gracias a Dios por lo que me está sucediendo? La respuesta es sí. Mis amados hermanos, de repente hubo un terremoto y las puertas de la cárcel se abrieron. El carcelero despierta, como que estaba durmiendo. Despierta y él pensó que los presos pues huían. Y Pablo le dice: no te hagas ningún daño, porque este comandante quería suicidarse. No te hagas ningún daño porque todos estamos aquí, nadie se ha salido. Entonces contestó el carcelero: señores, ¿qué debo para ser salvo? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Entonces Pablo le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu familia. Como a la 1 de la madrugada, 2 de la madrugada, el carcelero invitó a Pablo y a Silas a cenar o a desayunar allá en la casa, en su casa de él. Allá les lavó las heridas. Las heridas aquellas sangraban en sus espaldas, y les predicó Pablo a su familia y aceptaron a Cristo. Y esa misma madrugada bautizó al carcelero y bautizó a toda su familia. Interesante, mis amados hermanos, qué bonito. Otro personaje, Job. Ustedes saben que Satanás venía en medio de los hijos de Dios. Los hijos de Dios se presentaron ante el Padre Dios, y entonces Dios le preguntó a Satanás: ¿de dónde vienes? Satanás le respondió: vengo de rodear la tierra y de andar por ella. ¿Por qué? Le dice Dios: como ves a mi siervo Job, ¿verdad que no hay nadie como él, que es tan temeroso? Satanás, enojado, le dice a Dios: ¿cómo no te va a temer ese hombre si le has rodeado de tantos bienes? Pero tócale algo de sus bienes, a ver si no blasfema en tu propia presencia. Hazlo. Entonces Jehová Dios le contestó a Satanás: te permito que lo hagas, pero ¿sabes una cosa? No toques su vida, porque la vida de él me pertenece a mí. Satanás salió de la presencia de Dios y fue a arruinar a Job. Acabó con todos sus bienes, ganados y todo ello. Fueron pasados a espada sus criados,
y también sus hijos del patriarca. Y también le propinó una sarna maligna desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies. Y aquel hombre, dice la Biblia, que se rascaba con un tiesto. Yo digo, un pedazo de ladrillo se rascaba el pobre hombre. Llegó la mujer aquella, su linda esposa llegó para decirle: aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. ¿Qué le contestó el patriarca? Como suele hablar cualquier mujer fatua, has hablado. Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Hermanos, estamos acostumbrados a recibir siempre lo bueno, lo bueno, lo bueno. Todo es bonanza. Y cuando vienen situaciones adversas, podemos darle la gloria a Dios. Miren que dice el Salmo 34:1: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En toda circunstancia tenemos que darle gracias a Dios, y razón tiene Pablo de decir: den gracias a Dios en todo. Pero hay otro personaje, Daniel. Dice la palabra de Dios en Daniel 6:10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró a su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día para darle gracias a Dios. Hermanos, hermanas, el hombre no fue a quejarse con el rey, no se quejó con Dios, sino que dio gracias a Dios por lo que le estaba pasando. ¿Y saben qué es el edicto? El edicto era una ordenanza, era una ley que el rey Darío firmó, donde se decía ahí que cualquiera que adorara a otro Dios que no fuera el Dios de ellos, tenía que ser echado en el foso de los leones. Mis amados hermanos y hermanas, Daniel ya no se escapaba, porque el edicto lo firmó el rey, no podía revocarlo. Cuando el rey Darío supo de que se trataba de su brazo derecho, se trataba de aquel hombre que tenía un espíritu superior a los demás gobernadores, no se imaginan cómo estaba este hombre tan afligido, desesperado, triste, cabizbajo. Entonces él pidió a los de su consejo: me acompañan para acompañar al siervo de Dios, a Daniel, al foso de los leones. Y le acompañaron al rey. Pero ya estando allá, el rey le dice a Daniel: el Dios a quien tú continuamente sirves, Él te libre de la boca de los leones. Y el rey se fue. El rey se fue triste y enojado. Ese hombre no cenó. Dice la Biblia que se acostó en ayuno. Para mí ese hombre no durmió. Estaba desesperado. Estaba afligido, desconsolado. ¿Qué pasó con él? 5 de la mañana yo considero. Dice que todavía estaba oscuro, dice la Biblia. Ese hombre se levantó y fue al foso de los leones deprisa. Casi llegó corriendo. Y le pregunta a Daniel: Daniel, siervo del Dios Altísimo, el Dios a quien tú continuamente sirves, ¿te ha librado de la boca de los leones? Daniel respondió: oh rey, para siempre vive mi Dios, a quien yo nunca he defraudado, en quien Él me ha hallado fiel. Mandó su ángel y le tapó la boca a los leones para que no me hicieran daño, porque delante de él fui hallado inocente. No se imaginan qué alegría de aquel rey. No había otra alegría más grande que esta, de que este siervo de Dios, en medio de una circunstancia tan difícil, pudo haber sido librado. Entonces el rey mandó a decirle a los de su consejo que vinieran
porque iban a sacar a Daniel. Yo sí quiero una cosa, hermanos, hermanas. Lean, allí en casa lean Daniel 6:10 en adelante. Y se van a dar cuenta qué hizo el rey con aquellos que conspiraron contra Daniel para destruirlo. Mis amados hermanos y hermanas, solamente Dios puede hacer grandes cosas en nosotros cuando estemos dispuestos a conservar esa fe, esa profunda fe en nosotros mismos, y de esa manera darle gracias a Dios por lo que ha hecho hasta ahora. Hay personas que dicen, esta pandemia, ¿cuándo va a terminar? Se preguntan ellos. ¿Cuándo va a terminar esta situación? Por favor, hermanos y hermanas, no se amedrenten. No se anonaden. Dios tiene el control en sus manos y Él va a hacer lo que a Él le corresponde hacer. En esta hora yo termino. Yo sí quiero orar por ustedes. Les invito a orar, hermanos y hermanas. Poderoso Dios y Padre Celestial, en esta hora solamente te suplico de manera especial que tomes en tus manos la vida de cada uno de mis hermanos que están viendo este video, y hermanos que aún resta porque lo miren, lo vean. Y te pido, Dios, que sean bendecidos, porque no es mi palabra. Si yo predico, mi palabra vuelve vacía, pero si tú hablas, esta palabra no vuelve vacía. Dios de la gloria, gracias. Gracias por todo lo bueno que tú has sido para con nosotros, porque estas cosas te las pido en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga.